hacer un empresario privado? Tiene que planificar, ¿no? Tiene que ver cuál es su plan. No porque sea empresario privado y diga, bueno, este es mi dinero y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. No, tiene que haber un plan. Yo les recomiendo, por favor, a todos los que van a hacer práctica en alguna empresa, pregunten, ¿cuál es el plan? ¿Qué planes tiene la empresa? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es la planificación de la empresa? ¿Ya? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿No? ¿Por qué se metió a esto? Evidentemente que espero que tengan mucha suerte, porque a veces no quieren dar información, porque lógicamente no tienen. En la mayoría de los casos no tienen, ¿no? Entonces, y es una pena, pues, ver las empresas, digamos, que a veces salen al mercado, y algunas tienen suerte, otras no, pero volviendo al tema de ustedes mismos, y si van a planificar su propia empresa, ¿no? Es importante que ustedes, digamos, definan sus metas, sus objetivos y qué es lo que quieren alcanzar. Y también para los que van a ir a averiguar, ¿no? O van a ir a trabajar en alguna empresa, pregunten. Que les pueden mostrar el plan, la ruta, qué es lo que ellos están pensando hacer a futuro, ¿ya? Entonces, la planificación es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la planificación es una herramienta que usan las empresas, negocios, proyectos. La planificación nos indica el camino correcto a seguir en nuestros emprendimientos y servirá para la toma de decisiones en cuanto a la orientación de nuestras inversiones para que se cumpla el fin trazado. O sea, fíjense, esta definición es básica, ¿no? Básica, porque si no hay planificación, no existe, lógicamente, una orientación hacia dónde puedan, digamos, ir nuestras inversiones, ¿no? O sea, lo más difícil a veces, el empresario privado invierte en empresas con la finalidad de tener rentabilidad de lo invertido. Pero si no, a veces no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Si no sabemos cuál es el camino que vamos a trazar, si no sabemos cuál es la población objetivo, si no sabemos muchas cosas, difícilmente nosotros podemos tener un buen fin, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la planificación es una herramienta, ¿no? Fíjense que dice la definición, es la herramienta. No dice es una de las tantas herramientas, no. La planificación es la herramienta más importante de una empresa, ¿ya? O sea, así como en su vida de ustedes, por ejemplo, la planificación de su vida de ustedes tiene que ser muy importante. El otro día yo hablaba decía, por ejemplo, de que cuál es su visión que ustedes tienen de su vida futura. ¿Qué piensan ustedes que van a hacer en los próximos 5 años? En los próximos 10 años, en los próximos 20 años. Entonces, se tienen que hacer ustedes una planificación de su vida, ¿no? O sea, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer hasta fin de año? ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. Y lo importante es que tienen que escribirlo. Lo tienen que escribir y lo tienen que leer todos los días. Y lo tienen que, digamos, ¿cómo les puedo decir? Hacer una constante revisión de lo que ustedes escriban. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Qué es lo que ustedes han trazado para su vida en el futuro? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que ustedes hagan un ejercicio. Hagan un ejercicio, escríbanlo, ¿no? Y lógicamente, y pongan ahí cuáles son sus metas. Por lo general, yo hago esto en las primeras clases de la materia de planificación, los hago escribir, ¿no? Una bitácora a mis alumnos para que digan qué es lo que ellos quieren en el futuro, ¿no? O sea, cómo plantean su vida en el futuro, ¿no? Cómo se ven en el futuro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque no podemos, es lo mismo con las empresas. Si yo tengo una empresa, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi empresa? ¿Qué es lo que yo quiero de mi empresa? ¿No? O sea, ¿qué es lo que va a producir la empresa? ¿No? O sea, ¿cuáles son los beneficios sociales, económicos, ¿no? de la empresa? ¿No? O sea, ¿cuáles son los beneficios particulares, ¿no? que yo voy a tener cuando tengo una empresa? Entonces,
Todas estas preguntas son de suma importancia que ustedes la vayan viendo, vayan haciéndose, ¿no? Y lógicamente vayan respondiendo, ¿ya? Bien, pero ¿de dónde nace la planificación? La planificación no nace de, pues, sí, ay, bueno, voy a planificar, ¿no? O sea, no nace de la nada, ¿no? La planificación viene de una necesidad, puede ser particular, puede ser familiar, puede ser empresarial, puede ser social, puede ser mundial, ¿verdad? Entonces, la planificación nace de la visión y, lógicamente, ¿no? La visión que nos motiva, ¿no? A hacer emprendimientos de cualquier tamaño que puedan satisfacer, ¿no? Satisfacer las necesidades, ¿no? O sea, ¿qué nos motiva a tener una visión? La satisfacción de necesidades. Fíjense ustedes que los Estados Unidos, a partir de 1920, después de 20, podemos decir, a partir de 1940 más o menos, que se da un repunte en la economía, especialmente en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en el año 1919-1920, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vino prácticamente una gran recesión económica, ¿no? Había mucha gente, por ejemplo, en las calles, ¿no? Yo les recomiendo que vean una película, Tiempo Moderno, se llama la película, de Charles Chaplin. Creo que yo la tengo, creo que se la voy a pasar. La tengo una película corta, no dura más que así como 8 a 10 minutos, ¿no? Pero en esta película más o menos se puede ver la vida de los norteamericanos más o menos a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, del siglo XX. Entonces, falta de trabajo, la miseria, la situación en la cual ellos vivían, ¿no? Entonces, eso hizo más o menos vivir un tiempo de recesión, ¿no? Y ahí viene la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial más o menos viene aproximadamente 10 años después. Y fue la oportunidad para que los Estados Unidos puedan desarrollar su industria, ¿no? Entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial, con los resultados que ustedes conocen, ¿no? Entonces, los Estados Unidos empiezan a reactivar su industria, especialmente su industria automotriz, ¿no? Pero no solamente su industria automotriz, o sea, las personas que llegaban de la guerra, ¿no? O sea, eran gente jóvenes. O sea, ustedes saben que muchos de los soldados norteamericanos antes de irse a la guerra se casaban, ¿no? Se casaron, ¿no? Entonces dejaban a sus esposas casados y ya. Cuando estos jóvenes vuelven, ya prácticamente vuelven a formar una familia, a formar un hogar. O sea, y al amparo de los beneficios que le daba el ejército norteamericano, entonces ya ellos forman un hogar. Y se formaron millones de hogares nuevos en los Estados Unidos. Entonces, millones de hogares nuevos que demandaban una serie de cosas. Habían necesidades para todo. Necesidad de transportarse, estaba el automóvil. Necesidad para cocinar, estaba la cocina. Necesidad para refrigerar, estaba el refrigerador. Entonces, empiezan a aparecer, ¿no? Una serie de inventos, ¿no? Que venían al mercado para satisfacer las necesidades que eran, en aquel entonces, eran innumerables. O sea, en la actualidad nosotros más o menos podemos usar todos estos inventos que se dieron a principios del siglo XX. Tenemos todo lo que ustedes quieran, hay para todo, ¿no? Entonces, pero en los años 1940, ¿no? Prácticamente no existía nada, ¿no? O sea, se estaba pasando de una sociedad rural como era la norteamericana a una sociedad industrial con un salto muy rápido, muy violento. Entonces se necesitaba todo. Entonces, y empezaron a inventar de todo para todo. Lavarropa, heladera, vehículos, en fin, o sea, algún día que ustedes tengan la oportunidad de ir a los Estados Unidos, vayan a ver los museos. Hay museos sumamente interesantes donde ahí, digamos, están los prototipos de los inventos.
ustedes ni se imaginan. Hay máquinas para todo lo que ustedes puedan imaginarse. Inventaron, o sea, hubo una época en que todo era invención, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Thomas Edison, o sea, el inventor de la bombilla eléctrica, ¿no? Tenía un taller de inventores, ¿no? O sea, él tenía 1000 personas inventando cosas, ¿no? O sea, 1000 personas, imagínense, 1000 personas. La bombilla eléctrica, ¿no? La bombilla eléctrica es justamente el fruto de la necesidad de la gente, ¿no? Tener, por ejemplo, tener iluminación en las oscuras noches del mundo, ¿no? Entonces, lógicamente que la bombilla eléctrica se empezó, digamos, a inventar allá por finales del siglo XIX. ¿Saben cuántos intentos hicieron? 10.000 intentos hasta que salió. 10.000 intentos. Pero yo no creo que una persona hubiera hecho 10.000 veces, digamos, intentos, ¿verdad? Entonces, pero sí tal vez 1000 personas hicieron 10 veces el intento, ¿no? Porque nosotros intentamos una cosa y decimos, si a la tercera no me sale, lo dejo, ¿no? Imagínense, no, hay que intentar hacer cosas. Entonces, era una época en que el mundo necesitaba de todo, ¿no? Entonces, se empezaron a inventar todo se empezó a inventar. Entonces, la necesidad de satisfacer necesidades hacía que la gente empiece a tener visión. ¿Ya? Entonces, visión de satisfacer necesidades, ¿no? Por otro lado, las empresas, los países que han trabajado en esto de la visión, en esto de la invención, ¿no? Son los países que llegaron a tener grandes niveles de industrialización, por lo tanto, grandes niveles de desarrollo económico, ¿no? O sea, todo lo que nos llegaba a nosotros, era más de injusta. Todo era más de injusta. Inclusive hoy día, bueno, hoy día todos tenemos más de en China, pero hasta prácticamente el siglo pasado todo era más de injusta. Y siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, todo era Made in England, ¿verdad? Porque Inglaterra se había desarrollado la primera revolución industrial, ¿no? Entonces empezaba a fabricar, y no solamente eso, sino a ganar mercados internacionales. Lo mismo que hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos, cuando viene la segunda revolución industrial, empiezan lógicamente a ganar los mercados latinoamericanos y asiáticos y africanos, ¿no? Desplazando a, lógicamente, el imperio inglés, ¿no? Bueno, ahora el imperio chino, ¿no? Ha desplazado a todos los imperios, ¿no? ¿Verdad? Y ahora todo lo que tenemos es chino, porque lógicamente China ha empezado a desarrollar su industria a tal punto que lógicamente, ¿no? El mercado chino es el mundo global, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema de la visión, o sea, no hay planificación, evidentemente, si no hay visión. La visión es el elemento más importante. Yo no puedo lanzarme a hacer una empresa si no sé para qué lo voy a hacer. Y el para qué lo voy a hacer significa de que tengo que preguntarme qué es lo que me motiva a hacer esa empresa, ¿no? Siempre tiene que haber una motivación, ¿no? O sea, y esa motivación es una necesidad insatisfecha, sea particular, sea empresarial, sea familiar, o sea social, ¿verdad? Entonces, las necesidades insatisfechas nos lleva a pensar en que tenemos que hacer algo para solucionar el problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, eso se llama construir una visión, ¿no? Construir una visión. Yo construyo una visión cuando digo, esto es lo que se necesita, ¿no? Y para esto tenemos que hacer esto, ¿ya? Entonces, eso es construir una visión, por favor. Eso es muy importante en ustedes, muy importante cuando ustedes sean empresarios, ¿no? O cuando ustedes sean
que si yo trabajo en alguna empresa para alguien, ¿no? Es importante, digamos, ver hacia dónde va, ¿no? ¿Qué motivó? ¿Verdad? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿No? Entonces, eso es de suma importancia. Una vez definida la visión, bueno, ahora empezamos a trabajar en la misión, en la misión. ¿Ya? O sea, eso, fíjense, volviendo más o menos más al tema, ¿no? Aquí nosotros tenemos un espacio territorial definido como las misiones, ¿no? O sea, quiero asociar el nombre, ¿no? Las misiones. De dónde nace la palabra misión? ¿No? Entonces, cuando nosotros definimos la visión, ¿no? Debemos escribirla. Bien, una vez escrita, ahora tenemos que trazar la ruta, el camino que vamos a seguir, ¿verdad? O sea, nos empezamos a enfocar en hacer una tarea, ¿no? Una tarea fundamental, ¿no? Que es decir, bueno, este es el camino que voy a seguir para que yo pueda lograr los objetivos que pensé en mi visión, ¿no? Este es el camino que yo voy a seguir y no me voy a apartar de él, no me voy a apartar de él. Y lo escribo, lo escribo. Los que vayan a trabajar en algunas empresas se van a dar cuenta, o los que han ido a algunas empresas, ¿no? Que las empresas escriben la visión y la misión y siempre la ponen en el hall de la empresa. Por eso cuando ustedes vayan a algunas empresas, vean, ahí está escrita en un marco grande la visión y la misión, ¿no? Entonces, la misión de una empresa es el motivo por el cual existe dicha empresa. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, ¿no? Una empresa si no tiene una misión que cumplir. Cuando llegaron los misioneros eh, franciscanos, los misioneros dominicos, los misioneros mercedarios, o sea, a territorio americano, ellos vinieron con una misión. La misión era, ¿no? Conquistar todas las almas de los indios, digamos, de los territorios selváticos del continente recién descubierto, ¿no? Entonces, porque la visión de ellos era que toda esta gente se salve y se vaya al cielo. Entonces, ellos como misión vinieron, ¿no? Y lógicamente desarrollaron todas esas grandes ciudades y toda la actividad artística, eclesiástica, educativa que nosotros conocemos. Bueno, entonces, ya esa fue la misión, la misión, ¿no? Ellos ya lo habían definido en Europa, ¿no? El tema de la visión, ¿no? Muchos años antes de venir, ¿no? Entonces, cuando ellos vienen cumpliendo una misión, ¿verdad? Ya ellos vienen a hacer algo específico que se había definido años atrás en Europa, ¿ya? Entonces, la misión se tiene que escribir también, ¿no? Se tiene que escribir. O sea, la misión refleja el ser mismo de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo que ustedes vayan a hacer en el futuro, que ya lo han pensado, tienen que escribirlo. Y no se aparten de él, ¿no? Y cuando se aparten, vuelvan a escribir, vuelvan a leer, ¿no? Vuelvan a leer, ¿no? Para ver, digamos, que realmente están en un buen camino. Bien. Ya tenemos la visión, tenemos la misión. Ahora sí, viene la planificación. Viene la planificación. ¿Qué es la planificación? Para poder llevar a cabo nuestra visión,
con el trabajo de la misión, tenemos que lógicamente planificar. ¿Qué es la planificación? Es la organización de actividades. O sea, para que nosotros podamos hacer, ¿no?, una empresa exitosa, un proyecto exitoso, una fábrica exitosa, tenemos que definir una serie de actividades, ¿no? Tenemos que definir una serie de actividades. O sea, fíjense que para construir una obra, una vivienda, ¿no?, los que están estudiando arquitectura, ya me imagino que ya han hecho, digamos, eh, el cronograma, han hecho el programa de necesidades o han hecho lo que se llama, digamos, el cómputo de la obra. Les quiero preguntar y quiero que me respondan. ¿Ya han hecho eso, por favor, algunos estudiantes? Hola, ¿están escuchando? Les pregunto. ¿Han hecho ya ustedes el cómputo de alguna obra, algún proyecto? No, Arqui. ¿Me puede repetir de nuevo, por favor? ¿No? No, Arquitecto. No puede ser. Ya ustedes prácticamente están afuera de la universidad y no puede ser que no hayan hecho un cómputo de texto, un cómputo de obra, un cómputo de una vivienda. Bueno, pero el cómputo de una construcción, de una vivienda, de un proyecto, ¿no?, es la suma de actividades que uno tiene que hacer. Por ejemplo, si tenemos, digamos, la construcción, vamos a hacer una vivienda. Hagámoslo más. Yo no tengo vivienda, ¿verdad? Es mi necesidad particular. Bueno, puede ser necesidad de ustedes, ¿no?, o de su familia. No tenemos vivienda, vivimos en alquiler y nosotros deseamos tener una vivienda. Añoramos tener una vivienda. Necesitamos tener una vivienda, ¿no? Entonces, se junta la familia y dice, tengamos una vivienda. Esa es la visión, ¿ya? La visión es satisfacer una necesidad, ¿ya? Queremos tener una vivienda. Bien, perfecto. Entonces, la familia, vamos a hacer una vivienda. Y lo escriben. A partir de ahora, nuestra misión será construirnos una vivienda propia. Perfecto, ¿ok? Y la escribe la familia. Entonces, la familia empieza ya a trabajar en el tema de cómo voy a llevar adelante, ¿no?, lo que mi visión de tener una vivienda propia y mi visión de si voy a construir la vivienda, ¿verdad? Cuando yo pongo en la misión la construcción de la vivienda, entonces estoy definiendo de que todos mis esfuerzos económicos, ¿no?, todos los esfuerzos económicos, yo los voy a poner en la construcción de la vivienda. Entonces, esa es la misión, ¿no? Me voy a prestar dinero, voy a trabajar el doble, qué sé yo, ¿no? Pero me concentro y digo, sí o sí, el próximo año vamos a estar en una casa propia. Ok, bien. Pasado esto, ustedes ya consiguen el dinero, pasó el tiempo, se prestaron, trabajaron, qué sé yo, le regalaron, se dejaron la lotería, no sé, ¿no? Y ahora tienen el dinero. Bien. Ahora pasamos a la otra etapa. La otra etapa es, construyamos la vivienda. Y para construir la vivienda necesitamos hacer, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Verdad? Bueno, primero pues compremos un lote. ¿Ok? Número 1, un cronograma, ¿no?, de actividades. Número 1, ¿no?, construcción de compra de un lote. Ok, no le pongamos precio, compra de un lote. Una vez comprado el lote, con todo lo que significa los papeleos, qué sé yo, escribir derechos reales, los planos, qué sé yo, no,
vamos a decir, bueno, ahora sí, voy a diseñar, ¿no?, un proyecto de vivienda. Bueno, los que están estudiando arquitectura, bueno, no contratarán al arquitecto, lo diseñarán. Pero los otros compañeros, ¿no?, van a tener que contratarlos a sus compañeros que están ahorita estudiando arquitectura para que les haga un proyecto. Entonces, el paso número 2, la actividad número 2 será elaboración de proyecto. ¿Ya? Bien. O sea, el paso número 3 será aprobación del proyecto en las oficinas del plan regulador del lugar donde ustedes quieran vivir. ¿No? ¿Ok? Bien, ya vamos 3. ¿No? O sea, número 4. Supongamos que ustedes quieren contratar a una empresa. Contratar empresa constructora para la construcción de mi vivienda. O contratar al capataz número tanto, o contratar a los albañiles, qué sé yo. Contratar al personal. Ya vamos 4. Ok. Entonces tienen ustedes ya todo listo, ¿no? Ya tienen su lote, ya tienen su plano, ya tienen los permisos, ya tienen la aprobación y ya tienen, ¿viste ahí?, la contratación del personal. Bien. A partir de ahí, ustedes empiecen ya a hacer, digamos, el cronograma de la obra, que será limpieza del terreno, ¿no?, digamos, muro perimetral o qué sé yo, muro perimetral de seguridad, instalaciones de agua, instalaciones de luz, ¿verdad? Y empezamos ya con el replanteo de obra, excavaciones, muros, vigas, columnas, qué sé yo. Y empieza a hacerse una serie de actividades, ¿no? Una seguida de la siguiente, y de la siguiente, y de la siguiente, y de la siguiente, ¿no? O sea, creo que en esta materia les voy a enseñar más o menos más adelante, ¿no?, esta situación, ¿ya? Pero empiecen ustedes a hacer una serie de actividades que van yendo de forma organizada, ¿verdad? No puedo yo, por ejemplo, hacer el muro sin hacer los cimientos, ¿no? Primero tengo que hacer los cimientos, después tengo que hacer el sobrecimiento, después tengo que hacer la capa aislante, después tengo que hacer el muro. Entonces, yo voy organizando quién va primero, quién va después, qué sé yo. Y después, cuando ya avanzamos, es que, bueno, digamos, por ejemplo, ya al techo, ponemos el techo, ok, bueno, pero ahora puedo hacer varias actividades al mismo tiempo. Puedo poner piso, puedo hacer revoque, que si yo puedo poner que si los marcos de las puertas. Entonces ya empiezo a organizar mejor, porque ya el techo me permite a mí tener más gente y lógicamente trabajar en distintos lugares, y puedo empezar a trabajar, digamos, con grupos de trabajo, si es que, digamos, en vez que de una vivienda son 20 viviendas o 100 viviendas, ¿no? Entonces ya uno empieza a organizarse. Entonces, fíjense que la planificación, vuelvo a repetir, es la organización de actividades. Primero la una, después la otra. Y cuando estamos hablando de construcción, cuando estamos hablando de construir una vivienda, lógicamente nos tenemos que hacer un cronograma de obra, un cronograma, ¿no?, que se lo llama el cómputo, ¿no? El cómputo, porque vamos a ir computando, digamos, la actividad más el volumen de la obra, ¿no?, más el volumen de los materiales que se necesita, más el volumen de la mano de obra que se necesita, más el volumen de las herramientas y equipos que se necesitan. Entonces, esto se lo hace en una planilla, ¿no? Lo hace una planilla, ¿no?, en Excel, ¿no?, y eso se llama el cómputo, ¿no? Y cuando le ponemos el precio, se llama cómputos y presupuestos. Y ahí le ponemos los precios unitarios y lo multiplicamos por los volúmenes y nos sale, digamos, el precio unitario para y obtengamos el final, digamos, el precio final de la obra en el tiempo que nosotros hemos planificado hacer, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, la planificación es la organización de todas estas actividades. Estamos hablando de una vivienda, pero puede ser que queramos tener una empresa, ¿verdad? Una empresa es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la visión y viene la planificación. ¿Qué es lo que yo quiero con mi empresa, ¿no? O sea, mi empresa consultora, mi empresa, qué sé yo, una fábrica, qué sé yo, mi empresa consultora, entonces, exactamente hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es de suma importancia.
Bien. Existen tres tipos de planificación. Existen muchos tipos de planificación. Pero para nuestro caso vamos a ver normalmente tres. La operativa, la estratégica y la táctica. Entonces son los tres tipos de planificación. ¿Qué es la planificación operativa? Es una herramienta de gestión que facilita la coordinación de los recursos de la organización. Estos recursos son humanos, financieros y físicos. Bien. Cuando ustedes vayan a ver, cuando ustedes tengan su empresa o los que vayan a ver cómo se trabaja en otras empresas, es muy importante que ustedes pregunten, oye, ¿tienen planificación? ¿Qué tipo de planificación ustedes están haciendo? Probablemente no tengan esa información o no les digan, pero si no, ustedes tienen que ver qué se está haciendo y lo tienen que escribir. Porque una cosa sí yo les voy a pedir a los que van a ir a las empresas. Todo lo que nosotros digamos aquí en la clase, ustedes tienen que comparar y decir, oye, lo que nos dice el profesor, ¿está de acuerdo con lo que dice en la empresa o lo que hacen aquí en esta empresa? O lo que hacen en esta empresa es diferente a lo que me dice el profesor. Eso es muy importante para su crecimiento profesional de ustedes, ¿ya? Entonces, la planificación operativa, ¿no? Trabaja mucho en la organización de los recursos humanos. Es muy importante, ¿no? O sea, se tiene que colocar a la persona ideal en el puesto ideal, ¿no? O sea, para que, digamos, desarrolle lo más óptimamente posible sus actividades para beneficio de quién, de la organización o de la empresa o del proyecto, ¿verdad? No van ustedes a poner, por ejemplo, un peón, ¿no?, en una obra a que coloque puertas. O sea, no. Pondrán pues a un carpintero, ¿no? No van a ponerlo al obrero, al peón, que sé yo, ¿no? O sea, bueno, algo que haya mucha necesidad. Pero hay que poner a la persona ideal en el cargo ideal, ¿ya? Para que realmente desarrolle al máximo sus capacidades y competencias. Bien. Entonces, la planificación operativa, lógicamente, que marca ese punto, ¿no? Los recursos humanos, ¿no? Trabajar con los recursos correctos, ¿no? Y, lógicamente, controlar los rendimientos. Pero también la planificación operativa trabaja con los recursos financieros, ¿no? O sea, no es nomás meterle plata o gastar plata por así, porque la plata es lo más delicado que hay en los proyectos, ¿no? Si nosotros no controlamos el recurso financiero, evidentemente que la empresa se viene abajo, el proyecto va a ir a la quiebra, ¿no? Entonces, los recursos financieros, ¿no?, son planificados. Peor aún si nos vamos a prestar el dinero de los bancos. Y aunque sea nuestro propio dinero, bueno, no porque sea nuestro propio dinero lo vamos a botar así nomás, porque nuestro propio dinero nosotros lo hemos sacado por ahí de un banco, ¿no?, donde lo hemos tenido ganando intereses que sean bajos, pero ganaba, ¿no? Y lo vamos a dilapidar, ¿no? Entonces, los recursos financieros van acorde, ¿no?, en la planificación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la construcción de un edificio o una vivienda, tenemos que hacer la planificación de los recursos financieros, ¿no?, que va también en el tiempo. Entonces, la operativa también, digamos, gestiona los recursos financieros y, lógicamente, los recursos físicos, ¿no? Entonces, el recurso físico, por ejemplo, es darle a la persona el espacio necesario para que desarrolle su actividad, ¿ya? Entonces, coordina, ¿no?, la organización de los recursos humanos, financieros y físicos para que sea posible alcanzar las metas y los objetivos que están contenidos en los planes estratégicos y tácticos de dicha empresa. Cada empresa tiene un plan, ¿no? O sea, bueno, debería tener un plan, ¿no? Entonces,
Y esto, como curiosidad, por favor, cuando ustedes vayan a una empresa, pregunten por ahí, "¿Y cuál es el plan de la empresa? ¿Me lo puede mostrar? ¿Lo puedo leer?", ¿no? Entonces, para que ustedes vean hacia dónde va esa empresa, ¿ya? Entonces, la planificación operativa consiste en definir actividades muy detalladas que se deben ejecutar. Estamos hablando de la organización de actividades, ¿no? Ahora, ¿quiénes hacen la planificación? La planificación lo hacen los recursos humanos, pero los que están en niveles jerárquicos, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, ustedes van a ser los que hagan la planificación, ¿ya? No van a ser los carpinteros, ni los albañiles, ni los plomeros, no. Esa gente viene y ustedes le dan un trabajo que hagan en un cierto tiempo, con un cierto costo, ¿no? De acuerdo a la planificación que ustedes tienen, porque la planificación se llevan, ¿no? Los ejecutivos jerárquicos, ¿no? Quienes van a determinar cuáles son las actividades que va a hacer cada uno de las personas. El lema de la planificación operativa es mayor eficiencia a menor costo. Nunca se va a olvidar eso. Mayor eficiencia a menor costo, ¿ya? Entonces, la construcción de las obras, ¿no? O sea, cuando uno lo hace en el menor tiempo, ahorra mucho dinero. Cuando uno deja pasar el tiempo, el dinero nunca les va a alcanzar, ¿no? Entonces, el lema de esta planificación es mayor eficiencia a menor costo. No se van a olvidar. Entonces, es la organización de actividades, ¿no? Que lógicamente marca y mide los recursos humanos, financieros, ¿no? Y físicos, ¿no? Pero que para obtener la mayor eficiencia con el menor costo, ¿ya? Y pasamos al otro tipo de planificación, la planificación estratégica. La planificación estratégica también es parte de la planificación general, o sea, así como la operativa, ¿no? O sea, la planificación operativa y la estratégica son parte de la planificación general. Pero la planificación estratégica, lógicamente, es fruto de eventos a veces fortuitos que nos pueden pasar, ¿no? O sea, bueno, yo no puedo empezar un proyecto con una planificación estratégica, no. Quiero ganar por ganar y hago una planificación estratégica de entrada, ¿no? O sea, eso no funciona así. No funciona así, ¿no? Entonces, la planificación estratégica, hay empresas sí que funcionan así, ¿no? Ustedes han visto, pero son empresas que han empezado a hacer planes estratégicos de desarrollo social, ¿no? Y lógicamente hacen una serie que ojalá que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Una serie de eventos, ¿no? Así, ¿cómo se llama? Eventos sociales, y ahí nos muestran los planes estratégicos, pero son empresas que han estado harto tiempo, por ejemplo, paradas, o están cerca de que les está yendo mal, o que se están al borde de la quiebra. Entonces, ellos empiezan a elaborar planes estratégicos para sacar adelante la empresa de la cual se encuentra, ¿no? Entonces, pero por lo general, los países igual, digamos, hacen una planificación en general. Ustedes saben que todo gobierno nuevo que entre a gobernarnos debería tener un plan estratégico nacional. Ahora, lamentablemente yo no he visto en este gobierno, no conozco, no sé si alguno de ustedes conoce, digamos, el plan nacional de desarrollo de este gobierno, ¿no? De este gobierno. Yo no conozco, ¿no? Entonces, pero conocía sí el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Evo Morales, conocía el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, de Hugo Banzer Suárez, que se ignora, porque ellos han hecho planes nacionales de desarrollo, ¿no? En función a todas las necesidades del país, ¿no? Entonces, se hace un plan nacional de desarrollo. O sea, todos los candidatos tienen la obligación
de entrar a ser candidato con un plan nacional de desarrollo. Van a disculpar la hora en que pasan, digamos, por la calle de mi casa, los señores ofreciendo de todo. Y me interrumpen. No pasa nada. Bueno, sigamos. No hay problema, Arqui. Ok, sigamos. Entonces, los candidatos deben entrar con un plan nacional de desarrollo. ¿Ya? Entonces, ese plan nacional de desarrollo ha sido elaborado por su gente de ellos antes de candidatear, ¿no? Es una obligación, es una obligación. Antes de candidatear tienen que decir cuál es la propuesta nueva que tienen para Bolivia, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta que tienen, por ejemplo, los candidatos a rector para la Universidad de Gabriel René Moreno? No conozco ninguna. Todos quieren ser rector, pero nadie dice qué es lo que van a hacer. Lo mismo está pasando a nivel nacional. O sea, y a nivel departamental, y a nivel municipal, exactamente lo mismo. Han sido presidentes, han sido alcaldes, han sido gobernadores, y no dijeron qué es lo que van a hacer. ¿No? Ahora quieren ser rectores y no dicen qué es lo que van a hacer. ¿No? Entonces, tiene que haber un plan de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando se presentan los planes nacionales de desarrollo dentro del marco de la operación, de la planificación operativa, ¿no? Es una planificación totalmente vertical y lineal. Vertical, totalmente vertical. Primero hago esto, después hago esto. O sea, estamos hablando de la organización de las actividades, ¿verdad? Primero una cosa, después hago la segunda, después hago la tercera, después hago la cuarta. Pero ahí me puede pasar algo raro. Si estoy contigo en mi casa, me puede enfermar. Y ahí cambia totalmente, digamos, todo. O sea, tengo que cambiar mi planificación. O voy a parar mi obra ahí, o haré otra cosa para solucionar mi problema. En este caso, por ejemplo, el mundo está pasando una cosa realmente, pasa todo, crítica. El mundo se apagó, el mundo está parado, está paralizado. Todos los países que habían planificado qué iban a hacer ese año, pararon. Ahora, para hacer una planificación estratégica. La planificación estratégica es transversal, porque nos puede aparecer cualquier momento de la vida. Y a veces uno no está preparado. Uno no está preparado. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros nunca no preveemos recursos para, digamos, salud. No preveemos. Lo que menos preveemos es la salud. Y nos pasa como personas, nos pasa como familia. Yo también digo lo mismo. Yo digo, bueno, yo estaba seguro de que el seguro universitario nos iba a cubrir, pero con esta enfermedad, ni el seguro universitario nos cubre. Entonces, caramba, ahí estamos rogando no contagiarnos, porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque no tenemos los recursos para poder pagar de una terapia intensiva que cuesta 3.000 bolivianos diarios. O sea, entonces, es un problema, es un problema. Evidentemente que nos ha aparecido como familia, nos ha aparecido como país y nos ha aparecido como mundo. Un problema de todos, ¿no? El coronavirus nos ha quebrado, digamos, la planificación operativa original. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que lógicamente hacer algo para solucionar el problema. Entonces, todos los recursos humanos, económicos y físicos, todo el mundo, no solamente aquí, todo el mundo está lógicamente trabajando en eso para solucionar el problema del coronavirus que nos agarró de sorpresa. Y por lo tanto, se cambió la planificación y ahora, lógicamente, la planificación es estratégica con la finalidad de solucionar nuestro problema de salud. No nos queremos morir. Por lo tanto,
los recursos que tengamos, todo se está poniendo en la olla, que se dice. Por lo tanto, el lema de la planificación estratégica es: no importan los recursos con tal de conseguir los objetivos en el menor tiempo posible. Vuelvo a repetir, el lema de la planificación estratégica es: no importan los recursos con tal de conseguir los objetivos en el menor tiempo posible. La definición de planificación estratégica es lógicamente de corte militar, ¿no? O sea, y hay un dicho muy burdo que dice: voy, lo mato y vuelvo. Discúlpeme, pero más o menos, esa es más o menos un lema burdo que se utilizaba antiguamente en el tema en la jerga que se llama militar, ¿no? O sea, yo voy, no importa cómo, consigo mi objetivo y regreso. Entonces, debo conseguir mi objetivo no importando los recursos, ¿ya? A comparación del anterior, que era, fíjense, mayor eficiencia a menor costo, ¿no? Mayor eficiencia a menor costo. Ahorita es mayor eficiencia, no importa el costo, no importa el costo. Entonces, dentro de los negocios se usa la planificación estratégica para promocionar una dirección general o una compañía, ¿no? Hacen planes estratégicos, qué sé yo, hacen digamos, un trabajo de marketing, o sea, pero eso con la finalidad de solucionar problemas que se presentan digamos, en las empresas, ¿no? O sea, por lo general, ¿no? Dice el dicho que hay que tener mucho cuidado de aquel que hace mucha propaganda, ¿no? Porque el que hace mucha propaganda quiere decir que no anda bien la cosa. Pero es un trabajo de marketing, ¿no? Un trabajo de marketing que está dentro del marco de la planificación estratégica. Entonces, la planificación estratégica es siempre transversal, ¿ya? O sea, transversal porque lógicamente el tema no se puede cruzar en cualquier momento de nuestra vida y tenemos que dejar todo con la finalidad de poder solucionar el mal momento para continuar con nuestra operación operativa. Y tenemos la planificación táctica. La planificación táctica prácticamente bueno, es una extensión de la planificación estratégica, ¿no? Y los planes tácticos prácticamente, ¿no? son las medidas, ¿no? Las medidas específicas y necesarias para implementar el plan estratégico. No solamente las medidas, sino pueden ser los sistemas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las herramientas que nosotros vamos a utilizar para lograr llevar adelante el plan estratégico, ¿no? Entonces, la planificación táctica, ¿no? Digamos, son las herramientas, los sistemas, las formas, ¿no? De poder hacer efecto la planificación estratégica. Vuelvo al tema de la salud. Por ejemplo, para poder salvar vida, que es lo más importante, digamos, en la planificación de la salud actual, se ha hecho una planificación estratégica de colocar todos los recursos posibles para esta situación. Pero hay que hacer varias cosas. Tenemos que hacer? Tenemos que contratar personal calificado. Tenemos que comprar equipo. Tenemos que construir hospitales. Entonces, tenemos que modernizar una cosa. Tenemos que construir ambulancias. Tenemos que comprar remedios. Tenemos que poner vacunas. Entonces, hay una serie de actividades importantes, ¿no? Que hay que hacer tácticamente para, lógicamente, que nuestra planificación estratégica tenga los resultados esperados, ¿no? Entonces, no se olviden ustedes, la planificación táctica ya es planificación, ¿ya?, de cursos, sistemas, equipos, de lo que sea, con la finalidad de que nuestra planificación estratégica vaya adelante, ¿ya? Entonces, operativamente es una cosa,
estratégicamente otra cosa y tácticamente no, es parte de la planificación económica. Bien, no sé si hasta aquí les ha gustado la clase, hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a, lógicamente, a continuar, ¿no? Después, ¿no? Quisiera saber si hay preguntas, si hay dudas, si quisiera que pueda explicar algo en particular. Si está claro el concepto. Arquitecto, una preguntita. Sí, Ani. Para una empresa, su planificación, ¿por dónde comenzaría? Ya. Esa viene después. O sea, yo, no se olviden ustedes, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Por qué está la empresa ahí? ¿Qué es lo que hace la empresa? O sea, no sé qué hace una empresa. Digamos, supongamos que haga, qué sé, no sé, qué cosa. Supongamos que es una fábrica de galletas. ¿Por qué este señor o esta familia hizo una fábrica de galletas? ¿Cuál era su visión? ¿De dónde nació la visión? Tal vez, digamos, de la necesidad, este, de ellos de comer galletas cuando eran niños, no tenían galletas. Porque eso marca, eso marca. Fíjense que hay cosas en la vida que nos marcan y están aquí adentro, ¿no? Y uno dice, cuando yo sea grande, ¿no? Seguramente que voy a comer galletas. Y por ahí tiene la oportunidad el hombre de, en el futuro, hacerse una fábrica de galletas. Pero estaba adentro. O sea, fíjense que el hombre siempre quiso volar. Desde que el hombre vivió, el hombre miraba al cielo, miraba a los pájaros y quería volar, ¿no? Entonces, la visión del hombre era volar. Él siempre quiso volar. Y hasta que llegó el día en que lógicamente los hermanos Wright, ¿no?, levantaron el vuelo, ¿no? Entonces, pero era una cosa que estaba adentro, ¿no? La necesidad de ellos estaba aquí adentro. Entonces, cuando uno tiene una necesidad, ¿no?, por lo general la expresa, ¿no?, en lo que uno hace. Dice, yo, por ejemplo, la visión del señor hipotético este que hace galletas, dice, cuando yo era niño, siempre quise comer galletas y nunca pude. Ahora que puedo, voy a poner una fábrica de galletas para que todos los niños del mundo coman galletas. Entonces, primero empezamos por la visión. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿No? O sea, ¿por qué esta fábrica, qué sé yo, de plástico, o fábrica de vivienda, o fábrica de galletas, o fábrica de puertas, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por cuál es la razón? ¿No? Entonces, esa es la visión. Entonces, después veamos la misión. Esta empresa hizo la misión original o empezó haciendo galletas y terminó haciendo puertas. No nada que ver, ¿no? Pero sucede así, ¿no? Empieza a hacer una cosa y termina haciendo otra cosa. Entonces, son empresas que no han sido, digamos, constantes en lo que declararon al principio. Entonces, cuando usted descubra la misión y la misión de la empresa, entonces, bueno, ¿cuál es la planificación? ¿Qué es lo que va a hacer esta fábrica? ¿O qué es lo que voy a hacer yo? Vuelvo al principio. Yo, con mi vida, a corto, a mediano y a largo plazo. A 5 años, a 10 años, a 20 años, en el caso de ustedes, ¿no? Entonces, ustedes, o en el resto de una empresa, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi empresa? ¿Qué mercado quiero yo acaparar o captar en los primeros 5 años? ¿Qué mercado quiero captar en los 10 años? Tal vez un mercado departamental. ¿Qué mercado quiero agarrar en los próximos 15 años? Tal vez el mercado nacional. ¿Y qué mercado me espera en los próximos 20 años? Tal vez el mercado internacional. O sea, esa tiene que ser, digamos,
la visión a corto, a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, exactamente tiene que ser la planificación. No se olvide, la planificación ya es la descripción de todas las actividades que usted va a hacer para poder, vamos, para poder hacer una empresa, o para poder hacer un proyecto, o para poder hacer una vivienda. Es una escalera. Primero el peldaño 1, después voy subiendo al peldaño 2, y así sucesivamente, hasta que llego al último peldaño de la escalera. Pero usted ha pasado una serie de etapas, ¿no? Una serie de etapas que son actividades organizadas, donde en cada una de las etapas hay recursos humanos, hay recursos financieros y hay recursos físicos, que lógicamente no tiene que ver la planificación. A no ser que lógicamente se le quede la escalera en la mitad, ¿no? Y diga, ah, ahora sí tengo que hacer una planificación estratégica. Ahí porque ya se me quebró, digamos, se me quebró el libreto de la planificación operativa, ahora voy a hacer una planificación estratégica. ¿Qué puede suceder en una empresa? Puede suceder en un proyecto, o puede suceder a usted como persona, o a usted como familia. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, volviendo al tema, por favor, toda empresa debe tener una planificación, ¿ya? Toda empresa. Y si no la tiene, bueno, por lo general no la tiene, ¿no? Pero deberían tener. No sé si le respondí al Gracias, arquitecto. ya. ¿Alguien más quisiera preguntar? ¿Alguien quiere preguntar también? Pregunten. Yo los anoto aquí, los que están preguntando. Los preguntones para mí son puntos para usted. Arquitecto, una pregunta. En la planificación táctica, primero se tiene que hacer la planificación estratégica. ¿Se puede hacer una de las dos o primero es la estratégica sí o sí, después la táctica? Primero la estratégica, porque la estratégica, la táctica es cómo, qué y cuáles son los elementos que yo voy a utilizar para que mi planificación estratégica sea una realidad. Ya, vuelvo al ejemplo de la salud. Por ejemplo, estratégicamente es importante salvar vidas, pero para salvar vidas prácticamente necesito construir hospitales, necesito comprar respiradores, necesito comprar remedios, necesito comprar ambulancias, necesito contratar personal, necesito vacunar a la gente. Entonces, fíjense, tácticamente, si yo no hago esto, mi planificación estratégica de salvar vidas no sirve para nada. Entonces, planificación estratégica, ¿no?, se nutre, ¿no?, de los elementos tácticos para que sea una realidad. ¿Ya? No sé si el Ya, es ejemplo lo explico. consecuente, entonces. ¿Perdón? Es consecuente. Claro, o sea, por eso Ya, digo, la táctica depende de la estrategia, no es lo contrario. ya, arquitecto, gracias. Ya, María. ¿Alguien más? Bien, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase. Voy a... No se olviden, por favor, de llenar lo que les he pedido, ¿ya? Y las respuestas.
Bien, vamos a proceder a tomar, por favor, la asistencia. Acarapi. ¿Acarapi?